Hola, buenas. Yo quería comentarle un poco sobre lo que para mí personalmente es el desarrollo, o el buen desarrollo, pero es una opinión personal, de un curso de álgebra lineal. Ya pensando en un curso destinado a ingeniería o cursos iniciales de cursos de pregrado. Entonces, bueno, lo primero que es partir un poco comentando lo que es la literatura, particularmente, digamos, yo pienso que el texto fundamental de todo curso de álgebra lineal es el texto de Stalin y Grossman. Ya yo en este caso del texto tengo la quinta edición, me parece que va en una sexta o séptima edición, y la gracia que tiene es que las últimas ediciones son un libro que son más asociados a incorporar ejercicios que sean útiles para el estudiante, ¿ya? Entonces, como le digo, ese para mi juicio es un muy buen libro para tener como base. A su vez, este libro también, el de Grossman, también él hizo un texto que se llama Matemáticas 4 de álgebra lineal, que es muy utilizado en universidades en Estados Unidos y le puede ayudar bastante para el trabajo. Ahora, si usted anda buscando aplicaciones o quiere ver dónde se utiliza el álgebra lineal en problemas de aplicación, ahí yo les recomiendo el texto de David Ley, que es muy enfocado, digamos, a los problemas de ingeniería o los problemas de aplicación. Ya, en este caso, claro, yo tengo el David Ley, la cuarta edición, que es un libro que yo recomiendo mucho, sobre todo al estudiante que anda buscando más pensar en aplicaciones. Y bueno, de fondo, si uno ya desea intermediar y entrar en una profundidad mayor del álgebra lineal, más allá de problemas pensando en propiamente los contenidos, sino que en los fundamentos, yo creo que el libro intermedio es el texto de Hoffman y Kunz de álgebra lineal, que es un libro ya, claro, es un libro más antiguo, pero muy enfocado a lo que es el fondo del álgebra lineal, por lo tanto usted, digamos, va a trabajar, es un libro muy adecuado pensando en la profundidad que uno quiere llegar del contenido, porque de ahí el salto ya formal es al texto de Lang o al texto de Thomas Hungerford, que son libros ya que son Spritlack Verlac y que uno puede ya entrar en profundidad como matemático o digamos científico en lo que es el álgebra lineal. Ahora bien, ¿de qué trata el álgebra lineal? Bueno, el álgebra lineal principalmente tiene cuatro unidades fundamentales, una que son los matrices, ¿cierto? Los sistemas de ecuaciones, que yo un poco no los anoté ahí, pero hoy voy a comentar de eso, los espacios vectoriales y las transformaciones lineales. Ya esos son como las unidades fundamentales de un curso de álgebra lineal. Ahora bien, las matrices, como elemento inicial de trabajo, en general son ordenamientos rectangulares, ¿cierto? Donde uno toma elementos que ya sean funciones o números y hace un ordenamiento rectangular donde uno empieza a ver que hay ciertas propiedades o ciertas estructuras que le puede asociar. Entre ellos una suma, ¿cierto? En principio una multiplicación por escalar, que también uno puede ampliar a una multiplicación por matrices, pero siempre pensando que no son un cuerpo, sino que son un anillo, pero que se parecen mucho, si usted lo quiere ver así, a los números enteros. Piense usted que los números enteros, por ejemplo, el uno y el -1 tienen inverso multiplicativo, pero no todos los enteros lo tienen. Y en el caso de las matrices, efectivamente, cierto, acá hay algunas que se van a poder tener inverso, o algunas que además no todas se van a poder multiplicar, y dentro de las que se puedan multiplicar, algunas uno le va a encontrar inverso bajo ciertas condiciones. Entonces, las matrices son un muy buen elemento de trabajo, inicialmente. Sí tienen hartas propiedades que hacen, por ejemplo, que estructuras clásicas de los números reales, por ejemplo, como el cuadrado de binomio, no se cumplen acá porque las matrices parten de un enunciado que no son conmutativas, ya en general. Por ende, es muy difícil asociarle estructuras, por ejemplo, que uno tenía como el cubo de binomio, ¿cierto? O otras operaciones que inclusive acá usted puede tener dos matrices no nulas que multiplicado les dé el elemento nulo. Entonces, esas son cosas que los números reales no pasaban y que sí van a ocurrir acá en las matrices. Ahora las matrices, una vez que uno le da cierta estructura, uno lo lleva a lo que se llama los sistemas de ecuaciones. Los sistemas de ecuaciones son los sistemas de ecuaciones clásicos que usted resolvía en la escuela, pero que ahora
amplían en cuanto al número de incógnitas o el número de ecuaciones que uno puede tener. Ya tiene cierta geometría igual, por ejemplo la geometría que usted conocía en la escuela asociada a sistemas de 2x2 eran las rectas en un plano, estoy hablando de los sistemas lineales. Pero acá, si uno se pasa por ejemplo a R3, uno va a estar pensando en los sistemas de ecuaciones como ecuaciones de planos que están en el espacio. Entonces sin duda que uno también tiene una cierta geometría, pero que esa geometría va asociada a R3, pero que las propiedades obviamente uno las puede ampliar más. Entonces los sistemas de ecuaciones, que son muy importantes en matemáticas, podría ser una primera aplicación donde uno va a poder trabajar las matrices. De hecho, uno parte definiendo algunos tipos de equivalencia y uno va a decir, por ejemplo, que las operaciones elementales que uno va a instaurar en una matriz van a ser equivalentes siempre y cuando resuelvan el mismo sistema de ecuaciones. Entonces uno ya empieza a condicionar la estructura que va a definir la matriz en base a los sistemas de ecuaciones. Ahora bien, las matrices sin duda que son un elemento fundamental en matemática. Por ejemplo, en un curso de cálculo en varias variables, uno se va a percatar que la derivada de una función en varias variables es una matriz. Entonces ya, digamos, uno empieza a tener elementos que son del cálculo asociados a esta matriz, porque lo que define una matriz bajo una muy buena aproximación es la derivada en una función en varias variables es una matriz. Particularmente uno ve muy por encima, un poco al comienzo, lo que se llaman matrices simétricas, que usted va a ver que son matrices que tienen la gracia de ser igual a su transpuesta, pero que son muy importantes en cálculo en varias variables, porque condicionan, ¿cierto?, lo que está asociado esa matriz simétrica a una forma cuadrática. Y las formas cuadráticas siempre pueden ser definidas positivas o negativas en algunos casos. Y eso me va a dar herramientas para yo poder discernir cuándo una función en varias variables va a tener un máximo mínimo. Entonces un elemento fundamental de trabajo. Ahora bien, en ecuaciones diferenciales, por ejemplo, uno tiene sistemas de ecuaciones y los sistemas de ecuaciones uno le asocia una matriz. De hecho es muy frecuente que aparezca un diagrama donde uno trabaja con la traza y el determinante de la matriz para poder asociar ciertas estructuras que van a ser cómo funcionan los sistemas de ecuaciones de 2x2. Dependiendo de los valores propios, inclusive, uno va a poder determinar la naturaleza del punto. Entonces, es un aspecto muy relevante que uno lo empieza a ver en muchas áreas. Entonces, las matrices y los sistemas de ecuaciones son fundamentales. Ahora, una vez que uno tiene armada toda esta estructura, aparecen lo que se llaman los espacios vectoriales. Y los espacios vectoriales, bueno, principalmente uno dentro de los espacios vectoriales, desde el punto de vista de la geometría, va a trabajar con Rn, principalmente con R3, pero uno se va a dar cuenta que R3 se comporta muy parecido, o Rn se comporta muy parecido a los que son los polinomios de orden, en este caso n-1, si estuviésemos trabajando de Rn, y se comportan también muy parecido a las matrices. Entonces uno empieza a establecer ciertas estructuras para poder comparar estas cosas y eso lo hace a partir de las propiedades que tienen. Entre ellos definir una buena suma, que va a ser la suma de los vectores que uno le va a llamar, es que van a ser los elementos de este nuevo conjunto, y una multiplicación que uno va a asociar a un elemento que en este caso se le llama un escalar, que un escalar es un elemento que es sacado de un cuerpo y usted al menos conoce los reales, los racionales o los números complejos. Entonces, los espacios vectoriales son muy interesantes porque nos van un poco a poder determinar cómo va a ser la geometría de Rn y qué cosas uno puede hacer ahí y empezar a trabajar. Dentro de eso, encontrar bases de espacios vectoriales, bases finitas que le van a permitir a usted escribir vectores con un número mínimo de vectores. Y a partir de eso uno puede ver muchas cosas interesantes en los espacios vectoriales. De hecho, tan interesante que uno, sacando algunas conclusiones de los espacios vectoriales, puede pasar inclusive a estudiar algunos comportamientos de matrices en el plano o en el espacio y empezar a hablar más adelante de lo que se van a llamar los valores vectores propios asociados a un espacio vectorial. Entonces, es un aspecto muy importante a tener en cuenta y después van a aparecer las transformaciones lineales. Y las transformaciones lineales es cuando uno empieza a trabajar, básicamente uno lo que hace es tomar estos espacios vectoriales, es decir, conjuntos que tienen una suma y una multiplicación que hace que sea cerrado y que cumplan todas las propiedades que uno enumera, y empieza a definir funciones entre ellas. Por ejemplo, el que nosotros tengamos esta conversación hace que uno
esté trabajando desde una imagen, ¿cierto?, a otra imagen que uno va a llevar a la cámara, y eso uno lo hace a través de una transformación lineal. Entonces las transformaciones lineales, que son estas funciones que uno hace entre espacios vectoriales, son muy interesantes para comprender muchas cosas en matemáticas. De hecho, por ejemplo, si usted va por el camino de la ingeniería, usted se va a dar cuenta, por ejemplo, que las fisuras que se producen en grietas generalmente están asociadas a los valores y vectores propios que uno obtiene cuando uno está haciendo un elemento que aparece en las transformaciones lineales, que se llama la diagonalización. Entonces los valores y vectores propios, por ejemplo, uno los puede describir cómo se forman las fisuras en una viga. Entonces si uno empieza a ver las aplicaciones que tiene esta álgebra lineal, se va a dar cuenta que son innumerables. O sea que uno, de hecho, por ejemplo, uno de los aspectos iniciales que uno comprende en las transformaciones lineales es lo que se llama el kernel y la imagen de una transformación lineal. Pero básicamente eso a nosotros nos permite descubrir cómo hacer la solución de una ecuación diferencial ordinaria. Entonces, usualmente uno en las ecuaciones diferenciales lo que hace es trabajar con una ecuación que se va a llamar homogénea, que es una ecuación diferencial que uno le hace igual a cero, y que uno, sin darse cuenta, lo que está haciendo es encontrando el kernel de una transformación lineal. Entonces, bueno, ¿y qué es lo que me es la solución particular que uno busca en la ecuación diferencial? Es el vector que va a parar a la imagen. Entonces, las transformaciones lineales les permiten, digamos, a usted entender muchos aspectos de la matemática. Por ejemplo, cómo uno trabaja las ecuaciones diferenciales. Así que es un curso muy interesante. Yo creo que hay que llevarlo muy apegado a la literatura, pero además usted va a hacer la diferencia si, por ejemplo, incorpora el GeoGebra, que usted lo puede descargar de la página de geogebra.org, que es una aplicación geométrica que es gratuita y que además tiene la ventaja que uno puede trabajar en 3 dimensiones con una ventanita. Por lo tanto, uno, digamos, puede todo lo que uno está plasmando del álgebra lineal llevarlo, digamos, al GeoGebra. Por ejemplo, cuando usted resuelve sistemas de 3×3, en un comienzo lo que está haciendo es resolver ecuaciones de plano y ver si se intersectan. Bueno, y los planos tienen opciones de intersectarse en una recta, de no intersectarse o intersectarse los 3 planos en un punto. Y eso es lo que uno en sistemas de ecuaciones le llama solución única, vacía o infinita. Entonces yo creo que la recomendación adicional debe ser de que usted debe tratar de trabajar con el GeoGebra, para que todo lo que usted le vaya enseñando a su maestro, usted sea capaz de irlo visualizando, ¿cierto? Y poder empezar a jugar con eso para ver la relación que va a haber, digamos, en este nuevo mundo. Es un tema diferente porque hay que razonar bastante. Yo diría que los espacios vectoriales es donde uno también, todas estas materias, uno prueba un poco el raciocinio que tiene el estudiante, el razonamiento asociado a cada problema que hace, porque tiene que verlo, la geometría hay que verla. Entonces esa visualización del álgebra lineal es lo que le va a permitir a usted que el curso se le haga muy de ir avanzando, muy de poder ir desarrollando cosas en el álgebra lineal. Así que eso es más o menos lo que le quería comentar de usted en relación a esto. Espero que esta información le sea útil para que usted siga creciendo en lo que esté desarrollando como estudiante. Eso, muchas gracias.